Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tergum, el podcast. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente en una sesión más y que nos acompañen, por supuesto, como cada día en una grabación más, en un episodio más, con mucho gusto. Es nosotros un placer traer a dos grandes invitados. Magdi, bienvenida. Nuevamente estamos estrenando foro, set. Pues digo, muy feliz de que ya casi estamos pues pasando el medio año, también la mitad de nuestra temporada 2. Y pues digo, todo a lo largo de estos episodios hemos tenido grandes invitados y pues ahora también en un nuevo set, en un nuevo espacio para platicar con ellos. Así es, padrinos de set, bienvenidos, dos grandes invitados. Fernando Córdoba, José Miguel Tamayo, bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, aquí listos para compartir las experiencias que hemos tenido durante nuestros diferentes emprendimientos. Pues bienvenido, Fer. Marco, José Miguel. pues muchísimas gracias por la invitación, felicidades por el foro que está padrísimo. Tuve la oportunidad de grabar aquellos primeros capítulos. Cierto, tú estuviste en la primera temporada. En la primera temporada y pues sí se ve cambio. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y pues gracias y bien contento de estar aquí acompañado. Gracias, pues mira, te tocó justamente apadrinar el nuevo set, justo con... A Fer también estuvo en nosotros. Sí, claro, estuve en la primera temporada. El set un poquito, ligeramente reducido. No, sí. Es un calor. Ya, ese fue uno de los pequeños temas que ya erradicamos ahora. Son los primeros pasos siempre así. Así es del primer paso. Y justamente como parte de eso, Magdi, también pues es muy importante mencionar que nuestros invitados, ahorita me gustaría que se prestaran un poquito con nuestra audiencia, es un tema súper relevante que apadrinan también este tema muy interesante, que es todo el tema de liderazgo y dirección estratégica. Piezas claves y fundamentales dentro de todos los emprendimientos, negocios y las empresas u organizaciones, Magdi. Así es. Sí, pues justamente también este cambio del que hablaban se debe también a nuestra audiencia que pues ha pedido estos temas y pues ha hecho posible que también esto crezca y también tenemos invitados que nos hablan de pues justo estas ideas técnicas de liderazgo y dirección estratégica que, bueno, ya venimos hablando de temas similares, de negocios y demás, pero ahora cómo enfocarlo a esas personas que son las piezas, digamos, principales o primordiales que manejan o mueven toda una organización y a partir de ellas pues se desenvuelve toda una empresa o un negocio. Así es. Y pues le cedemos el micrófono, José Miguel, Fer, regálenos un poquito de su gran experiencia, quiénes son, cómo están conformados sus equipos o un poquito en dónde están actualmente para que nuestra audiencia, que bueno, pues no tiene el gusto de conocerlos, puedan saber que, pues bueno, se va a hablar de mucha experiencia el día de hoy. Adelante, por favor. Muy bien, mira, yo soy un emprendedor serial. Desde los años 80 he fundado empresas basadas en conocimiento tecnológico. He quebrado 2 veces. He vendido 2 veces la empresa. En la actualidad funjo como el director del grupo de escuelas de certificación, como es IT University, orientado a tecnología, la Escuela de Negocios y Emprendimiento, orientado a la enseñanza de todos estos temas de negocio, y la escuela que acabamos de inaugurar en febrero del 24 de diseño digital y arquitectura. Entonces tenemos estas 3 entidades orientadas al proceso formativo en las diferentes áreas del conocimiento y primordialmente en los temas de buenas prácticas, liderazgo, trabajo en equipo y la agilidad. Excelente. Entonces tengo en Puebla con la creación de la empresa de tecnología 21 años. Hemos cumplido 21 años como empresa de entrenamiento y certificación. Pero el trayecto que llevo como emprendedor ya es de 40 años y les quiero compartir, bueno, lo que como líder tenemos que hacer para hacer que nuestra empresa dure mucho tiempo. Qué dato curioso mencionar, también eres contador. También soy contador como primera carrera que me tocó estudiar y ahora soy ingeniero en sistemas y con especialidades en negocios. Entonces soy un maestro en negocios. Excelente. José Miguel,
Pues yo soy José Miguel González Tamayo, actualmente funjo como director comercial y socio de negocio en algunas oficinas de Tergum, consejería empresarial. Soy abogado de carrera primaria, también soy emprendedor empedernido desde hace algunos años, tengo más de 10 años con mi negocio, independientemente de formar parte de la dirección de Tergum. También soy maestro de negocios y tengo una especialidad en dirección estratégica por la UTLAP, la Universidad de las Américas Puebla. Sí. Oye, y también dato curioso, te encanta la música también. Sí, soy fan de la música. Tengo más de 15 años tocando como DJ música house. Es mi super hobby, mi super pasión. Eso lo heredé de mi papá y de mi hermano. Mi papá y mi mamá también fan del rock de los 80s, 70s. Y pues crecí en una casa con mucha música, entonces sí, soy muy fan de la música y el deporte, ¿no? Mi negocio tiene que ver con el deporte. Soy dueño de un gimnasio funcional y tenemos ahí un reto con José Canales, que es mi socio, el entrenador personal de Checo Pérez. Tenemos ahí un reto bien interesante y pues también venirles a compartir cómo yo a lo largo de esta corta carrera que tengo, pues he aprendido pues a base de golpes, de temas, ¿no? Cómo he ido creciendo y aprendiendo, ¿no? Y cómo he puesto en práctica lo que pues me enseñaron en la maestría, ¿no? Creo que eso, yo salí de abogado de la UAP, en donde son unos litigantes férreos, sí. De repente tomar una dirección comercial, de venta, ¿no? Entonces la maestría me cambió la manera de ver las cosas, ¿no? Súper. Y es que Magdi, justo por eso quise dar como esos datos curiosos a ustedes, para que vean un poquito también cómo la multidisciplinaridad que tenemos, a veces también eso hace o es un dato muy particular de los emprendedores, muy particular de los que les apasiona todo el tema de estar emprendiendo, de hacer negocios, tener como esta chispa del conocimiento, de querer aprender más, involucrarse mucho en diversas áreas que a lo mejor no propiamente son las de tu base. Claro. Claro. Entonces, pues bueno, era un dato curioso que les agradecemos compartan con nuestra audiencia para que los conozcan un poquito mejor. Muy versátiles los perfiles y que bueno, también como dice Marco, justo eso ha apoyado a que ha motivado a que tengan otros emprendimientos y también ahí se demuestra pues ciertas características de liderazgo. Ahora bien, en México, y voy a hablar de México porque pues es el caso creo que donde también nos hemos desarrollado más y se ha visto más por la tipo también de la cultura que tenemos dentro de las empresas, que son a lo mejor de empresas más familiares, pymes, micropymes, también por esta misma estructura. Creo que la parte de liderazgo es algo que se ha perdido un poco en estos proyectos cuando hace uno negocios, ¿no? Porque nacen pues de la persona que se vuelve el CEO, el director, el contador, el marquetero, el legal, el todo, ¿no? Pero creo que ya hablando de estructuras un poquito más consolidadas, hay 3 retos principales que vemos, que nos gustaría también que ustedes nos compartieran su visión, que es oportunamente o muchas veces la falta de comunicación efectiva por parte de los líderes, a veces la toma ineficaz de decisiones para el negocio o también dentro de su vida personal que impacte el negocio, y la otra parte es también pues a veces el no tener como equipos sólidos que puedan apoyar o desarrollar equipos que puedan desarrollar una sinergia de trabajo. Fíjate que hablas del tema de comunicación. Pues hay mucha confusión sobre la comunicación, que primordialmente sería hablar, pero la escucha activa es un elemento de comunicación básico de cualquier líder. Tiene que aprender a erradicar todos los ruidos que se tienen en la comunicación con su equipo de trabajo. Entonces dicen que el experto solamente contesta preguntas que se le hagan y no quiere dar lecciones constantes de lo que sabe. Entonces tenemos que tener una escucha generosa hacia los miembros de nuestros equipos, salirnos de nuestra cámara de eco, que se va construyendo basado en nuestras experiencias, y entender lo que en su cámara de eco, o le llamamos ahora también empatía, ve en el proceso del trabajo en equipo. Entonces esa parte de escucha generosa o escucha activa requiere quitarnos sesgos que personalmente a veces tenemos. A veces cuando eres el director, piensas que eres el que más sabe y eso te limita a la escucha. Tienes que hacer un lado ese ruido
para que tú entiendas que te vas a rodear de gente que sabe de temas más que tú. Decía Bill Gates que él buscaba reunirse con gente más inteligente que él y tenía 16 premios Nobel trabajando en su instituto de investigación, que quienes más inteligentes que ese tipo de personas. Entonces, abrirse a que tu equipo de trabajo puede tener elementos que en cierto tema dominen más que tú. Esa es la primera apertura, y quitar todos los sesgos que no te permiten tener esa escucha activa. Porque a veces tu escucha es solamente confirmar que tú tienes razón, y eso no te ayuda mucho a la comunicación. Sí, fíjate, Marco, que yo me voy a ir un pasito para atrás, porque creo que en un mundo actual en el que vamos a miles y millones de kilómetros por hora, un líder autócrata en el que quiera concentrar todo en él, digamos que no va a hacer que la institución o la organización avance de la manera o la velocidad en la que se requiere, ¿no? Es muy común en donde pues, el director general, que es el todólogo, como bien lo comentaba Fer, el todólogo, yo decido, yo hago todo, ¿no? Y entramos en el micromanagement, que quiere manejar hasta de qué tamaño se compran la papelería para imprimir, ¿no? Porque lo he visto en organizaciones donde hemos podido ayudarles, ¿no? En ciertos procesos. Entonces, yo creo que la cuestión, igual que estamos en el mismo canal, la escucha activa, saber escuchar es súper importante a tu equipo de trabajo, porque en ocasiones, la gran mayoría de las veces, el equipo sabe más que tú, ¿no? Es una realidad que tú no puedes saber de todos los temas. Entonces, es fundamental, y digo, yo en mi experiencia personal, lo que me he topado es que, por ejemplo, yo soy muy frontal, ¿no? Soy muy frontal y digo las cosas de frente, y mi primer reto fue en tener un poco más de percepción para saber a quién decírselo y a quién no, porque no todo mundo sabe aceptar a alguien que es frontal, y sobre todo dentro de una reunión de trabajo, porque pues hay veces que se lo pueden tomar personal, ¿no? Y no es la intención. Entonces, pues he aprendido a ser frontal con quien tengo que ser frontal, y no enfrente a un equipo de trabajo en donde posiblemente se lo puedan tomar de manera personal, ¿no? Creo que y por supuesto el saber escuchar, ¿no? Eso es clave. También un tema que complementa la escucha es el lenguaje con el que comunicas. Claro, por supuesto. Operativo, táctico y directivo. A veces eres muy técnico, eres muy geek, y tu lenguaje, como manejan los médicos, ¿no? Que a veces es muy técnico y no entienden al paciente, que no entiende que un hematoma es un golpe, y entonces ocupamos palabras que no son de fácil entendimiento, claro, según la estructura organizacional. Entonces tenemos que saber también manejar los diferentes idiomas o tesituras del lenguaje según la capa de trabajo con la cual estamos trabajando. Cuando hablamos con directivos podemos ocupar lenguaje de negocios, pero cuando hablamos con gente operativa tenemos que hablar lenguaje de actividad, de tareas. Entonces esa también es una capacidad de comunicación que tenemos que aprender. Sí, parte fundamental es que te entiendan, ¿no? Sí, que claro. entiendan lo que quieres decir. Sobre todo, yo digo, repito, la parte medular de una institución, yo creo que es la visión, ¿no? La tarea del líder es emocionar a su gente para llegar a esa visión, ¿no? Entonces, si yo no logro comunicar, si yo no logro emocionar, si yo no logro motivar a mi equipo de trabajo porque no me entienden, porque usé un lenguaje que posiblemente no me entienden, pues el que está mal soy yo. Sí, la emoción es clave. O sea, como líder tú tienes que transmitir emociones. Porque puedes dar una orden pero eso no te vuelve como un líder, ¿no? O sea, pues, simplemente lo que se llamaba un jefe, un capataz de dar órdenes y replicar órdenes. Autocrata, ¿no? O sea, sí, no, o sea, creo que hoy más que nada, y también por la brecha generacional, como dice José Miguel Magdi, de entender al equipo, creo que todo está en transmitir emociones. De emocionar al equipo, o de también hacerles ver cuando algo está mal, transmitir la emoción negativa, ¿no? Del por qué y cómo afecta y cómo se siente. Entonces creo que esa parte es fundamental. Sí, también. Justo lo que dices, Marco, ¿no? Ahora las nuevas generaciones, como hemos visto en otros capítulos o en otras emisiones del podcast con otros especialistas, nos han comentado esto, ¿no? Que las nuevas generaciones también ahora están exigiendo diferentes formas y métodos de liderazgo. Entonces, si bien podríamos pensar en un inicio que esto que nos acaban de comentar son un tanto deficiencias a lo mejor de un líder,
pues también creo que es importante más bien verlo siempre como estas áreas de oportunidad, de crecimiento para los, pues sí, quienes están a la cabeza de un grupo. Entonces, creo que en ese sentido es importante mencionar que a veces existe mucha resistencia al cambio, ¿no? Esta resistencia a cómo modificar nuestros métodos, nuestras formas, porque nos han dicho que un líder debe ser así, que un líder, pues no sé, da las órdenes, o el líder es el que tiene la última palabra. Entonces también que nos comentaran un poco cómo empezar a cambiar, pues modificar esta mentalidad de que no sea la resistencia al cambio pues una limitante para que crezcan también estas personas como líderes. Fíjate que es la primera vez en este siglo XXI que todas las generaciones, desde el baby boom hasta la generación más joven, trabajan juntos. Entonces, hoy tenemos en nuestros equipos gente de diferentes generaciones que tuvieron contacto con el liderazgo del siglo pasado, que era más autoritario, más de supervisión, más de capataz, ¿no? Como tenemos. Hoy el liderazgo es situacional, y tan situacional que hasta llega a ser hasta individual, porque el modelo de comunicación que tienes con un miembro de tu equipo y otro, a uno lo motiva la disciplina, la fuerza que le ve al líder, y otros eso va en contra de lo que él espera. Entonces tienes que entender a cada uno de los miembros del equipo y cuál es el estilo de liderazgo que lo puede motivar más hacia el resultado que tú estás buscando. Entonces el liderazgo se vuelve situacional y se ha atomizado tanto que ahora hasta en cierto grado individual. Lo que sí tiene que entender el colaborador es que hay 3 temas importantes que él debe de colaborar, comunicar y sincronizarse con los demás. Porque a veces se quiere tener colaboradores que nosotros le digamos todas las instrucciones que tiene que seguir. Hoy tenemos equipos que deben ser autodirigidos, multidisciplinarios, multigeneraciones. Entonces está difícil para el líder gestionar todas estas elementos del contexto de equipo, pero no es imposible. Simplemente tiene que entender el contexto. No es igual dirigir a alguien que es un baby boom que dirigir a alguien que tiene 23 años. Son más críticos. El baby boom era más obediente, estaba acostumbrado aguerrido a que se hace como dice el jefe y no había réplica. Hoy los jóvenes sienten ese derecho, al cual lo tienen, de retroalimentarte, de esa manera quizás no sea la mejor manera. Ahora, te decía de la cámara de eco. Nuestros hábitos se convierten en nuestros paradigmas. Y esos paradigmas son tan exitosos a veces que los convertimos en dogmas, ¿no? En actos que no hay otra manera de hacer. Y esa es la ceguera de taller. Entonces, a veces los jóvenes que están fuera de esa cámara de eco tienen una visión alternativa, las mujeres otra visión alternativa, y tú como líder tienes que estar abierto a esos nuevos temas que quizás en tu contexto ni siquiera los conoces. Entonces, tú ayudas a tu colaborador, pero también tu colaborador te enseña. Entonces eso es antes era el mentor, ahora somos mentores mutuos por el contacto que tienen ellos con la tecnología y con la perspectiva nueva que puede retroalimentar mejor tu liderazgo. Sí, fíjate, contestando tu pregunta, que es bien interesante, pues el cambio siempre da miedo, ¿no? Entonces, como bien lo comentaba Fer, pues si soy un baby boomer líder y en donde recae toda la responsabilidad en mí, y pues al final la dirección es mi trabajo y de mi trabajo depende mi familia, pues da miedo, ¿no? Que me vaya a quedar sin chamba por delegar, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de mindset tiene que ser que al final la parte más importante de la organización es el cliente y el líder está al servicio del cliente. Entonces, si tu equipo de trabajo ve que el líder está al servicio del cliente, yo como equipo de trabajo me voy a motivar a también servir al cliente, ¿no? Entonces, al final, yo creo que parte fundamental de lo que comentaba Fernando es empoderar al equipo, ¿no? El líder es un capitán, ¿no? En donde pues sí tiene ciertas decisiones puntuales, pero no todas,
¿no? Hay que confiar en el equipo, hay que poder empoderarlo, hay que emocionarlo, sobre todo en la visión. Voy a ser muy insistente con el tema de la visión. Entonces yo creo que pues sí, el cambio da miedo, pero pues tienes que tener este chip para poder decir, bueno, pues yo soy un líder al servicio del cliente, de la compañía, ¿no? Y entonces poder motivar e inspirar, ¿no? Al final, el líder tiene que formar más líderes. Estaba escuchando hace un par de semanas el podcast que le hizo Oso Traba a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? En donde él habla de que puso a su equipo directivo a hacer una carta para que tuvieran cada líder sus 5 reemplazos, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar y dije, ¿y yo tengo mis reemplazos? ¿No? Y porque pues si no los tengo, quiere decir que no soy un buen líder, porque no estoy formando líderes que se puedan quedar en mi dirección, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene el cambio de chip, ¿no? Es decir, necesito formar líderes por si un día ya no estoy yo. Sí, eso es bien importante porque haces que la empresa no dependa de la persona, sino dependa de los equipos y de que todo el engranaje Correcto. funcione. Si, el líder, creo, coincido mucho con José Miguel. Tengo la fortuna y me ha tocado también dirigir equipos de formar líderes, o sea, Claro. y es un proceso difícil porque muchos no están preparados para ese camino. No entienden que ahora que están en su formación de liderazgo, tienen que adquirir nuevas cualidades y fortalezas que cuando eran operativos no las tenían o era muy fácil, ¿no? Como que dicen... Y adquirir la responsabilidad, lo que comentaba Fer, de las nuevas generaciones, les cuesta tener la responsabilidad de equivocarse, ¿no? Digo, yo soy millennial y también me cuesta que me digan que lo hice mal y aceptarlo, es una realidad. Pero tienen que responsabilizarse y decir, bueno, yo tomé esta decisión, porque ¿qué es lo que pasa a veces? Lo único que busca el equipo de trabajo es que tú como líder les digas, sí está bien, o lo que estás planteando está bien. Pues bueno, no soy todólogo, ¿no? Entonces, si tú estás tomando esta decisión y tú crees que nos va a llevar a la visión de más rentabilidad o de acercarme al KPI, toma el riesgo. Tú, absorbe. Claro, por supuesto. Responsabilizar ¿no? el equipo. Por Claro. supuesto. Ahí hay una herramienta que habla, permíteles 3 errores al día, para que no tengan miedo al error. Al error. Entonces, con 3 errores no hay chicos, grandes y medianos. Puede ser un error grande y permitas que se equivoquen. Les va a quitar la presión. El segundo elemento es, no trabajan para el beneplácito del jefe. Fíjense, eso a veces muchos trabajan para estar bien con el jefe. No estamos en una tribu ya. Quizás en el siglo pasado ese era el reto. Hoy tenemos objetivos. Entonces el objetivo lo plantea el líder y todos trabajamos en ese sentido. Yo estaré feliz como líder si logramos el objetivo en conjunto y en equipo. Claro. Pero no trabajan para nosotros. Trabajan para el objetivo, en el caso de un proyecto, el objetivo del proyecto, en el desarrollo de un producto, el objetivo del desarrollo del producto, pero siempre trabajar hacia el objetivo y no hacia complacer, por no hacerlo enojar, ya saben, todo esto que sucede Que no en me las regañe, organizaciones, ¿no? Que no me regañe, Sí, por supuesto. pues vive en constante tensión, pero además desenfocado, porque el foco es la productividad y no el foco el complacer al jefe. Llevar una relación profesional, si quieres un poco más allá de amistad o trato, pero entender que el foco no es quedar bien conmigo, sino el foco es lograr la meta, el objetivo, ¿no? Y me ha pasado Sí. que culpan al cliente cuando ellos se equivocan. Así es. No, es que el cliente, para quedar bien con el jefe. Ujú. No, compadre, esto es completamente, está fallando el líder si es así, porque el líder es de chicotito. Ujú. Porque te tienen miedo. No, todo lo contrario. El líder, como Fernando, no te tienen que tener miedo. Sí, que también tú como líder también tienes que trabajar muchísimo también tus soft skills, tu mindset de justo perder también el miedo a delegar cuando hay ese proceso de aprendizaje de todos porque tú sabes, ¿no? Seguramente como líder te puedes adelantar un poquito y decir, esto va a pasar, estoy seguro que así no se hace y lo está haciendo de esa manera incorrecta, pero bueno, al final es responsabilizarlos. Ahora hablan datos muy interesantes, Magdi, que quisiera puntualizar para finalizar como este primer punto de KPIs, decían performance, decían desempeño. Creo hoy día uno de los retos más grandes que tenemos en las organizaciones como líderes es, y también para los equipos, pero sobre todo el líder, no saber medir el desempeño de los equipos.
Hay organizaciones que lo tienen mucho más estandarizados y tienen ya protocolos como dashboard, tableros, pero algo que ya es parte de la cultura organizacional, porque pues son corporativos que vienen de otras culturas, no sé, de Europa, Estados Unidos, que se implantan en México y traen una cultura o un gobierno corporativo ya diferente. Pero sabemos que el 80% de las empresas en México no operan de esa manera, operan un poquito más abiertamente, y es un gran reto eso. ¿Cómo se vive, o cómo nos pueden platicar un poquito para minimizar esos riesgos de aprender a medir el desempeño de la gente? Bien, primero medir lo que importa, ¿no? Lo que te va a llevar a la acción. O sea, medir por medir y tener un tablero lleno de indicadores que solamente son informativos, pues no sirve de mucho. La métrica debe de llevar a la acción. Los tres componentes de un KPI o un PKI son: ¿qué voy a contar?, la fórmula y la tolerancia, o lo que va a significar para mí estar bien, estar medio bien o estar mal. Entonces, el semáforo verde, estoy bien, mi objetivo se está cumpliendo; estoy medio mal, o estoy cerca, o estoy fallando; y estoy mal, estás en rojo. Pero lo primero es definir qué voy a medir, y de ahí aplicar la fórmula de construir indicadores. No todos los indicadores funcionan para todas las organizaciones. Según el tamaño, la estructura, se tendrán que estructurar indicadores que a lo mejor son temporales para resolver un problema, una necesidad, y hay indicadores de largo plazo, de corto plazo, y para solucionar un problema. Pero primero, medir lo que importa, pero que lo que te va a dar un insight, una información para que tú vayas a la acción. Hay mucha inteligencia de negocio que se consolida, pero que no lleva a ninguna acción, solamente es informativo. Sí. Un indicador es un radiador de información del comportamiento, y puedes empezar con 3 o 4. Para mí el más importante, el indicador de cómo te percibe el cliente. El famoso NPS, que se maneja mucho en marketing. ¿Cuántos tenemos que nos recomendarían, ¿no? ¿Cuántos son detractores de nosotros? ¿Y cuántos ni fu ni fa, ¿no? O sea, sienten tu servicio, pero bueno, pues es lo único que hay, y lo aceptan. Entonces tienes que tener siquiera ese termómetro de lo que tú significas para el cliente. Así es. Entonces, una encuesta se puede convertir fácilmente en un indicador para saber la primera parte, la relación con el cliente. De ahí parte todo hacia atrás. Después, indicadores del viaje que tiene el cliente en relación contigo, ¿no? Interactúa con facturación, con ventas, con logística. Bueno, vamos a medir qué tan satisfecho está en ese viaje que tiene dentro de nuestra organización. Y esto serviría para cualquier tamaño de organización. Entonces, indicadores que signifiquen algo, que nos lleven a corregir algo, vale la pena contar. Si no, sería solamente información para presumir que tengo un balance scorecard, ¿no? Exactamente. Claros, ¿no? Que sean claros los KPIs, porque luego hay un KPI, no, y entonces la fórmula y un problema de calcularlo, yo creo que tienen que ser claros. Y a mí uno que me gusta mucho es si tú le recomendarías a ti mismo, a tu familia, a un amigo, la empresa donde estás, ¿no? El producto. Claro. Ahí es clave, ¿no? Es dato duro. Pues no sé si le recomendaría tal o X producto a mi mamá, por decirte algo, ¿no? Sí. Híjole, ¿no? Entonces, por supuesto, el cliente, la voz del cliente es clave para saber dónde estoy parado, ¿no? Pero sí, KPI, por ejemplo, yo en el tema comercial, pues el promedio de bateo, ¿no? ¿Cuál es tu prospección? ¿Cuáles son tus cierres? Tu promedio de bateo, tal cual, así, ¿no? Simple. ¿De cuántos tiros metes gol? Claro. ¿No? Simple, ¿no? Y ya de ahí, comprométete tú a cuántos goles vas a meter. Yo no me voy a comprometer. Ojo si no los metes, porque algo estás haciendo mal. Entonces de ahí vas apretando un poco al equipo para que ellos mismos se comprometan a ver cuántos goles van a meter o cuántos pelos van a sacar del campo, ¿no? Ese es para mí, en cuestión de comercial, clave el medir el promedio de bateo, ¿no? El otro tema es buscar el éxito del cliente. Su éxito es tu éxito. Claro. Sí, definitivamente, y más en la parte comercial, ¿no? La parte comercial, si yo tengo alumnos que no se pueden certificar,
pues mi programa formativo no está dando el resultado Sí. esperado por el cliente. Entonces las metas deben ser a partir del cliente. El tema que él comenta del porcentaje de bateo, te platico 2 ejemplos, ¿no? Me toca asesorar al rector de la universidad, no de aquí de Puebla, ¿no? Y entonces hablaba de la calidad educativa y de todo este rollo. Y entonces, amigo mío, le dije, ¿por qué tus hijos no estudian aquí y estudian en el TEC de Monterrey y no estudian en esta universidad pública? Wow. Le hizo boom, ¿no? Dato duro. Lo que Le sí, dije, porque ahí hablarías cuando habría coherencia en que dices la calidad de la universidad. No me hizo caso, pero pasa esos casos, en donde tú eres el líder, el máximo líder del rector, no recomendaría su organización para estudiar sus propios hijos. Te doy mi ejemplo. Me toca asesorar al COBAEB, al Colegio de Bachilleres de Veracruz, y mis hijos estudiaron en el Colegio de Bachilleres de Veracruz. O sea, lo que tú acabas de decir, ¿lo recomendarías? Claro que sí. ¿Y prueba de ello? Prueba Sí, de ello, están ahí ellos y salieron de ahí. Entonces es muy importante la coherencia, ¿no? La congruencia en la cuestión. Si vas a hablar de calidad, bueno, cree en ella y aplícala. Decía un maestro italiano que empiezas por ti. La administración de proyectos empieza por ti. Claro. Tu proyecto de vida, cómo está administrado, ¿no? Y de ahí para hacia afuera. Ese es el caso de recomendar el producto. Sí. El segundo caso es, por ejemplo, a veces las organizaciones ven el corto plazo, solo hablas de la visión, algo tan importante, ¿no? La visión es un estado futuro. La longevidad de una empresa la da la visión y la estrategia. Puede ser muy eficiente, eficaz y eficiente en tu operación cotidiana, pero veamos Kodak, Verbatim, Blockbuster. Kodak hacía el filme fotográfico como nunca en su historia, pero no entendió que había una tendencia que lo iba a sustituir. Entonces tenemos que ver el aquí y ahora, pero primordialmente en este siglo hacia adelante. Entonces la planeación, para abrir el tema de planeación, sí, es importante. Nosotros creamos un modelo de negocio para crear una organización. Ese modelo de negocio se tiene que ajustar constantemente al entorno de competencia, al entorno de hábitos de consumo de nuestros clientes, y la única manera de hacerlo es con la planeación estratégica. Es correcto. Esta planeación estratégica va a adecuar nuestro modelo de negocio a las nuevas condiciones. Pero te digo que estamos muy centrados a veces en el día a día y no estamos viendo lo que está afuera y lo que va hacia adelante. Tenemos metas, objetivos de corto plazo, que son las metas, vamos a decir, operacionales, pero tenemos que también levantar la cara como líderes generales hacia dónde vamos a llevar a la organización. Es correcto. Y esa es la planeación estratégica, que ahora le llaman business agility, ¿no? La agilidad de adaptar al negocio a lo que el contexto de competencia y de consumo lo está demandando. Es que el cambio es continuo, ¿no? Sí. O sea, hoy entramos con una cosa y salimos y ya hay otra. Así pasa. Y si tú, como bien lo comenta Fer, no tienes la posibilidad de ver más allá que tu día a día, que a veces el día a día nos come, es una realidad, pero si tú no tienes la capacidad de verlo, te vas, o sea, te vas, tus diferenciadores ya no van a ser los mismos que ayer, ¿no? Pues los ejemplos están puntuales y perfectos, ¿no? Entonces, tienes que saber cuál es tu visión, bajarla bien y luego tus cortos, tus medianos plazos y posteriormente tu futuro, ¿no? Entender al cliente es clave. Darle soluciones al cliente es clave, ¿no? Y el entendimiento también tiene que ser a largo plazo, porque también si Pues, tú nada más estás enfocándote en el corto plazo de entenderlo en ese momento para esa necesidad, no resuelves como algo más, no le das plusvalía ni valor, como dice José tus Miguel. diferenciadores. Y diferenciadores. Clave. Mira, algo que me ha pasado muchísimas veces que les pregunto a mi gente, ¿cuáles son nuestros diferenciadores? Y me contestan con el producto. Le digo, no. El producto es la respuesta a la solución que le estamos trayendo al cliente.
es parte de, es consecuencia es la de. consecuencia, Claro. correcto, ¿no? Y entonces ahí es donde yo como líder tengo que cambiar algo estoy haciendo mal que no me están entendiendo. Así es. Interesante lo que mencionan y permíteme permíteme, Marco, que me regrese un poco, pero quiero que quede bien claro antes de que avancemos en este tema de la planeación, y es que lo que decía, ¿no? Esta visión a futuro, no solamente como líder, sino también como persona, es lo que nos permite avanzar, ¿no? Entonces, ahora que también el maestro Fernando decía de nuestros paradigmas y cómo construimos nuestros paradigmas y encasillarnos en eso, es algo que arrastramos no solamente como personas, sino también cuando estamos liderando o cuando estamos al frente de un grupo o una organización. En ese sentido, también preguntar entonces cuáles son estas características que tendría o debería tener un líder, no solamente de manera personal, sino también hacer la diferencia pues ya en una organización, porque tengo entendido o podemos entender que puede haber líderes como de muchos modos, ¿no? Puedo ser líder, no sé, en mi casa o con mi grupo de amigos, pero hacerlo dentro de una empresa y poner ya esta visión a futuro y tener pues sí en los hombros una responsabilidad de que marche bien un negocio es muy distinto. Bueno, el factor, lo que decía Marco, emocional es fundamental. Un líder, lo primero que tiene que tener es inteligencia emocional. No puede vivir de crisis en crisis y estar todo el estresado, tiempo ¿no? estresado, ¿no? Sí. Pues requiere, en el momento del conflicto, debe salir lo mejor de él, lo mejor positivo de él. Pero también la construcción de esa inteligencia emocional se hace de qué alimentas tu cabeza. Tu día a día, ¿no? Tu día a día, como ¿no? persona. Decía Peter Drucker, claro. el padre de la administración, que es imposible cambiar a una persona. Eso es imposible. Pero lo que sí podemos es motivarlo que viva en su mejor parte, ¿no? Todos tenemos partes positivas y negativas. En mi caso, dicen que soy medio enojón, ¿no? Yo no me siento, pero es mi parte ciega. Okay. Pero me retroalimento constantemente de información positiva para estar en modo positivo. Y trato de vivir en ese modo positivo, Jardín Zen. en mi jardín zen, el mayor tiempo posible. Eso tenemos que enseñarlo a nuestros colaboradores. Entender que si no logran controlar sus emociones, pues hasta en la toma de decisiones sus emociones intervendrán. Entonces, primer rango, en la tesis doctoral de mi esposa, hicimos un estudio de su tesis y vimos que el factor X para el emprendimiento era manejo de la incertidumbre e inteligencia emocional. No que tengan padres con dinero, no que les den todo el apoyo económico, eran los dos factores y estamos hablando de elementos emocionales. De ahí ser divergente. El problema que nos enfrentamos en los emprendimientos es que tratamos de copiar, muchos se copian, pero tenemos que ir contracorriente. Cuando desarrollamos nuestra visión, tenemos que ser divergentes para tener esos diferenciadores que tú hablas. Entonces la divergencia, que significa ir en contra de lo establecido, que funcionó en un tiempo. Fíjense, el director de General Electric les dijo, yo soy director, pero tenemos que dejar de hacer focos, que fue lo que creó a General Electric. Y dijeron, estás loco. Y dijo, en ese tiempo vamos a invertir en investigación en energías renovables, ¿no? Y hizo que la empresa se modificara hacia ese sentido y hizo que fuera más valiosa que Apple como empresa. Pero el primer acción que tuvo fue la divergencia. Entonces también cuando queremos emprender, no queramos hacer lo mismo que hacen los demás, sino tenemos que ver qué no hacen los demás y al hacerlo mejor. Entonces la divergencia, inteligencia emocional y la parte de emociones es muy importante. ¿Tú cómo vives eso, José Miguel, a nivel ventas, hablando del estrés de estar en tu jardín zen? Porque el manejar presupuestos, Claro. ingresos, el estar como Metas. Constantemente las ventas, ¿cómo vives eso y cómo lo transmites a tu equipo como líder? ¿Qué herramientas te han funcionado en esa Yo parte? creo en el liderazgo por el ejemplo. ¿Mm? Y entonces me ocupo. Fuera de estar preocupado por las metas, me ocupo para llegar a ellas y creo que soy un líder que transmite esa motivación de llegar a las metas.
¿no? Entonces me ocupo, doy el ejemplo, ¿no? Digo, no es por presumir, pero soy el que más vende, el que más cierres tengo, entonces si mi jefe puede, ¿por qué yo no? Entonces creo que se ha hecho una dinámica en la oficina en la que estoy a cargo de una competencia sana, ¿no? Claro. Es que Marco ya cerró uno. A mí me pica muchísimo el orgullo, no, pues yo voy por 2 y así, y hemos creado una competencia sana, ¿no? Entonces yo creo en el liderazgo por el ejemplo y sobre todo en emocionar a mi equipo de trabajo, que se emocionen conmigo. Soy una persona muy apasionada, me apasiona lo que hago, me apasiona, que es parte fundamental también de un buen líder, Sí. ¿no? Pero la parte emocional es clave, ¿no? El saber lidiar, ¿no? O en las ventas es bien común. No, es que ya se metió con mi cliente porque el CRM y entonces yo fui primero y ya pasó. A ver, el arte de resolver problemas y de mediar entre tu equipo de trabajo para, pues sabiendo que sumamos, multiplicamos, ¿no? Entonces creo que eso es parte fundamental, ¿no? Y así en mi experiencia personal yo siempre he creído en el liderazgo por el ejemplo. Alguna vez me platicaba mi papá fue un asesor, es un asesor muy grande en cuestión de calidad de ciertas empresas muy grandes, y me decía, el director de X empresa pasaba, bajaba y si veía una basura la recogía y le echaba al basurero, ¿no? Entonces eso es liderazgo, por ejemplo, porque si lo hace el director general, ¿por qué el obrero, o por qué el contador, o por qué el abogado no lo va a hacer, ¿no? Entonces eso es clave. Para mí el liderazgo, por ejemplo, es clave. La verdad, sí. Claro. Tienes toda la razón, porque si no tienes un líder que marque la pauta, pues, ¿Para qué quiero un líder que esté ahí sentado atrás de la computadora viendo KPIs o viendo estados de resultados sin hacer nada, ¿no? Mejor me ocupo, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi equipo de trabajo? Vámonos a las citas, vámonos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, un líder ocupado demuestra eso, ¿no? Claro. Que justo es algo que también yo les digo a mis equipos muchas veces, no a dejar mentir, aquí Magdi, les digo, el día que me vean sentado mis 8 horas atrás del escritorio, preocúpense. Claro. Preocúpense porque ese día no estoy siendo proactivo, no estoy haciendo nada. O sea, porque sí, un líder creo que se debe ocupar, como dice José Miguel, en estar trayendo iniciativas, estar moviendo, estar pues en esa parte de mover al equipo y motivar al equipo, ¿no? Porque pues igual, ¿de qué sirve tener como ese tablero? Verlo 8 horas al día. Si veo a mis socios comerciales, que les digo socios comerciales, si están en la oficina, me preocupo, digo, ¿qué onda? O estás en Zoom con un cliente que a todo dar, o un prospecto, o qué haces. Pero si ¿no? se está tomando el cafecito y dices, ya lleva 8 horas tomando su café, dices, ¿qué pasó ahí? No, claro. Sí. Sobre todo yo en lo personal la venta, ¿no? Sí, no, totalmente. El vendedor tiene que estar en la calle, compadre. Así. Exactamente. ¿No? Tienes que Tal cual. buscando contactos. Muchos vendedores dicen es que son quitatiempo a ciertos clientes, ¿no? Bueno, si no siembras, no cosechas, ¿no? Claro. Entonces hay veces que no te va a comprar en el momento que tú quieres, ¿no? Me pasó en la CEP de Veracruz. Fui a hacer una presentación de capacitación. 3 años después me hicieron una gran compra, ¿no? Gracias a esa presentación. Pero le hablaba, ya no me contestaban. Tú dices, bueno, 3 llamadas, el que sigue, ¿no? Claro. Y buscas el siguiente prospecto y cuando me dicen, oye, ya me acaba de pasar ahorita con una empresa de aquí de Puebla, no puedo decir el nombre, pero me dice, tengo una cotización del 2013. Quiero que me la actualices para dar las ventas. Y dices, oye, Qué bien, ¿no? la labor que a veces no hay la respuesta esperada, pero tú tienes que entender que en tu proceso comercial todo lo que siembras algún día se podrá cosechar, ¿no? Es correcto. Que pensó en usted como primera opción Claro, después porque de tanto tiempo. me tuvo en contacto, lo mantení retroalimentado después de la pandemia. Nos encargamos en una campaña de decir estamos vivos, ¿no? Claro. Que a veces muchas empresas desaparecieron después de este tema. También. Y a los alumnos estarles avisando, nosotros seguimos en pie, estamos vivos, estamos operando. Entonces tenerlo presente, esa campaña fue la que puso en el radar a este cliente. Entonces me buscó con una cotización 2013. Entonces te dices, oye, la labor está en la calle. Claro. Y hablando de esas labores, Magdi, pues el tema de planeación estratégica, ¿no? Sí, pues fíjate, Marco, que ahora que lo comentaba el maestro José Miguel, me gustó mucho su frase, ¿no? De liderar con el ejemplo, ¿no? Me parece
pues una gran frase y hasta como para tenerla ahí cualquier persona, ¿no? Sea líder o no, es un buen ejemplo. Entonces me surge la pregunta de ahora, ¿cómo o hasta qué funciones puede cumplir y qué no un líder o alguien que está pues liderando estas estrategias? Wow, pues mira, qué buena pregunta. Fíjate que a mí me gusta, la verdad, no tomar decisiones, que mi equipo lo haga, ¿no? Y tener una escucha activa que la verdad ha sido un trabajo de ego, porque al final, pues eres el líder, ¿no? El ego, aquí el manda más. Y posiblemente me podría ahorrar, como bien lo comentabas, problemas y tiempo, sobre todo tiempo, porque pues igual y ves que a dónde van, ¿no? Dices, no, ya se van a estrellar esos compadres, pero pues que se estrellen. Sí, claro. ¿No? Entonces, a mí me gusta escuchar activamente y que ellos decidan, ¿no? Y al final yo lo que he entendido es que yo tengo que formar líderes y tengo que transmitirles con emoción la visión que a mí mi líder me está transmitiendo, ¿no? Así es. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? Por eso tengo hasta cierto punto llego, ¿no? Y pues ha sido, la verdad, en mi corta carrera, en mi corta experiencia, pues bien gratificante ver como baby boomers o gente mayor a mí, ¿no? Mucho mayor a mí, me hizo ir ser un gran líder. Muchas gracias, ¿no? La verdad, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso. Sí, eso es lo que hace un gran líder, ¿no? Compartir el conocimiento Claro. y no solamente es delegar la responsabilidad por delegarla, sino tratar de hacer que esa persona crezca y se sienta capaz de hacerlo y también crecer Claro. pues, personal y profesionalmente. El brillo de un líder lo da el equipo, Correcto. no lo das tú. Y Es eso necesita que tu ego esté guardado, pero bastante guardado. Le pasó a Steve Jobs, se Sí. fue en su primera etapa, Sí, la lo primera salieron, vez que lo ¿no? salieron. O sea, Sí. y regresó con otro estilo de liderazgo a revolucionar no solo la empresa, sino la industria. Sí, fue cuando... Entendió que su estilo de liderazgo de la primera etapa, muy autócrata, muy egocéntrico, muy lo que él quería, pues no iba y fíjate que pues cambió, ¿no? Claro. Un Sí, trabajo personal increíble y pues bueno, lo que es Apple a día de hoy, ¿no? Sí, trascendió totalmente. Fue cuando más trascendió esa marca. Justo cuando hubo Claro, un en la cambio segunda etapa de él, de por la supuesto. persona. Claro, por Así es. supuesto. Sí. Ahora, todo este proceso de liderazgo también tiene que ir acompañado, ya lo tocamos y lo mencionamos como un parteaguas sobre la planeación estratégica y la dirección estratégica. Porque una cosa, pues bueno, es hacer la planificación y otra cosa es saber dirigir de manera estratégica, ¿no? Lo que ya ahorita entre matices ya vimos un poquito de cómo va, porque va muy de la mano del liderazgo o del líder, ¿no? ¿Qué diferencias hay justamente entre esta parte de dirección estratégica y la planeación estratégica? ¿Y qué o cuán importante es como para hoy en día un líder o los líderes que nos escuchan? Porque a veces, pues bueno, eso se pierde un poquito en el también medir. Lo vemos mucho cuando dicen el famoso ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Es algo que tú también lo has vivido mucho, Sí. que tienes que llegar y decir ¿cómo van? ¿No? Y el bien, ¿y para cuándo? Para mañana, al ratito, al fin del día, ¿no? Y te lo mandan un minuto antes del cierre de la jornada, ¿no? Entonces creo que eso también habla de que hay que tener una dirección hacia objetivos, como dice José Miguel, de una visión, pero la planeación juega también un papel fundamental, ¿no? Sí, la planeación es tu estado futuro, ¿no? Tú requieres el plan estratégico para tener dirección estratégica, que es la ejecución del plan. Mucha gente hace planes muy buenos, pero no los puede ejecutar, no los puede dirigir. ¿Por qué? Bueno, su plan quizás tiene un alcance fuera de ser posible. Lo primero que tiene que tener un plan es que sea alcanzable. Y después, en la dirección estratégica, ir teniendo pequeñas victorias que te acerquen a ese resultado. Evaluar un plan estratégico al final, como se hacía en el siglo pasado, ya no funciona hoy. Hoy tenemos iteraciones que puede ser en periodos de 3 meses y qué tan desviado vamos de ese objetivo. Entonces, dirigir es ejecutar el plan. Esas iniciativas y esas acciones que determinaste en tu plan estratégico, cómo las voy a aterrizar en la operación en el día a día.
y cómo voy a medir su avance en ese día. Por eso nace el OKR, los famosos indicadores operativos o de cotidianidad que vienen a complementar a esos indicadores generales que tenemos en nuestra planeación estratégica. Primero, tener un plan estratégico alcanzable, viable de acuerdo al contexto de la organización, al contexto del equipo, al contexto de tu mercado. Porque si haces un plan demasiado, me tocó estar en un evento de todos los coaches de OKR de Latinoamérica, y tenía yo unos compañeros de Ecuador que tenían una empresa recién nacida y su plan estratégico era ser la primera empresa de venta de capacitación en Latinoamérica. Le dije, mira, aspiracionalmente se oye bien, pero ¿sabes cuánto vende la empresa que es la número 1 en Latinoamérica de capacitación? Es el primer dato que necesitas porque ahí está la métrica. Bueno, pues vende $10 millones, ok, ahí está la meta. ¿Tú cuánto vendes hoy? $250,000. Pues para llegar a 10 millones está difícil que Te falta un resto. Te falta un resto. Ese puede ser aspiracional, pero ¿cómo vas a lograr llegar a esos 10 millones en un periodo de 5 años? Quizás lo vas acotando, ¿no? Pues primero duplicar lo que vendes hoy, cuando menos sería mi primer paso, ¿no? Tener ganancias de 2 dígitos o de 3 dígitos si es posible. Entonces a veces la meta final tiene que ser realista. De ahí ajustar todo hacia la ejecución, que se vuelve la dirección estratégica. Muy bien, excelente. Pues lo explicó perfecto, porque al final he visto muchos equipos de trabajo que se la pasan planeando, ¿no? Vamos a planeadores, les digo yo, vamos a planear, y ya planearon, y luego, ¿cuándo vas a ejecutar, no? O sea, al final la estrategia es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, a mí me pasó lo de las metas claras en los primeros años que agarré la dirección, que puse una meta, muy alta, y lo único que logré es no llegar y desmotivé a mi equipo, ¿no? Entonces, pues tienen que ser también metas claras y reales, como bien comentaban, ¿no? O sea, yo no puedo decir, en un mes este cuate de la capacitación, pues voy a facturar $1 millón que está en mi competencia, pues no es real, ¿no? Qué padre que lo tengas como meta a 5 años, pero a un mes o 3 meses o el siguiente año, pues es muy complejo llegar, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia pues es qué vamos a hacer y sobre todo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Tal cual. O sea, es más el cómo. Exactamente. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo lo hago? Creo que es lo que le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Bueno, ya hice mi análisis FODA, ya tengo mis fortalezas, mis oportunidades, y luego ¿qué hago? O sea, los cruces, ¿no? ¿Cómo voy a mitigar con estas fortalezas mis debilidades? ¿Cómo voy a hacerlo, no? O sea, hagámoslo, llevémoslo. Al final la herramienta no está para tener en el pizarrón escrita y que yo todos los días vea mis fortalezas, mis debilidades. No, hay que llevarlo al piso de trabajo, que es la parte fundamental y la clave en donde el líder entra. Exactamente. Bájalo al músculo. Exactamente. Nos da parálisis por análisis, viendo nuestros datos. Que parálisis por el análisis. Mira, fíjate que también erradicar en la estrategia el concepto de perfección. La perfección es enemigo de la excelencia. En OKR te plantean, si logras un porcentaje del 30%, vamos en camino al objetivo. Logras el 60%, es un resultado esperado. Y 60 y 70. Ya más de 70 es extraordinario. De un plan que tenías, una visión, que es una hipótesis, no algo tangible, lograste el 70%, 80% de ese resultado, tuvimos un gran avance. Quizás nuestra meta era de 3 dígitos y logramos 2 dígitos, pero cercano al tercero. Y entonces el beneficio no es un fracaso. El problema es que cuando no se cumple el indicador, es fracaso, ¿no? ¿Sabes qué? No, qué tan cerca estuvimos, y vamos a aprender de qué nos hizo falta para llegar a esa meta y rebasarla. Nos los enseña la gente de Google cuando sacan su navegador y aspiraban a un número que no lograban, pero tuvieron el 30%, luego lograron el 70% y luego ya rebasaron ese 70% y el crecimiento fue de 3 dígitos siempre. ¿Cómo lo lograron? Pues aprendieron de lo que dejaron de hacer cuando llegaron al 70, pero primero llegaron al 70
Entonces necesitas acción y medición y no buscar el 100%. Yo hablaba con una agencia de automóviles que asesoraba yo aquí, de por qué le damos el premio al que más vendió 10 automóviles y tuviste 5 que vendieron 9. Pues mejor habla de un premio de grupo y equipo y la meta sea grupal. Y entonces aporta al que vendió 2 o el que vendió 3. Y quizás tú en tu gestión digas, ese de 2 o 3 no me conviene, necesito otro tipo, pero no solamente premies a uno, ¿no? Claro. Igual el que llega temprano, al que le dan el premio de puntualidad, pues desmotiva a los equipos porque dicen, ya ganó. Y además tiene siempre ese representante que llegó a las 7:30 cuando todos llegan a las 9. O sea, es imposible ganarle. Imposible ganarle. Llega a aprender la oficina. ¿Y por qué llega temprano? Porque no le gusta el tráfico, entonces viene antes. Sí. Claro. Pero empieza a trabajar a las 11, ¿no? O sea, llega temprano, pero está saludando a todo mundo y su productividad no se ve reflejada solamente por la puntualidad, ¿no? Pero es justo porque de pronto estamos enfrascados en esto que comentaba al inicio de nuestros paradigmas y cómo deben ser las cosas, ¿no? Y siempre tener esta misma visión cuadrada, pues a lo mejor eso no nos deja crecer un poco. Y lo que mencionaba, ¿no? De la perfección, esta idea de perfección, ¿cuál es, no? Si existe realmente esta idea perfecta. Y también al inicio de la charla nos platicaba que pues de manera personal ha tenido pues par de emprendimientos que pues no han sido tan fructíferos, ¿no? Entonces desde esa experiencia conocer que este error o que estas partes de lo que podríamos llamar error también aportan al crecimiento, y si desde su experiencia nos pudiera platicar un poco o sintetizar cuáles han sido estos pasos que usted ha tenido para lograr avanzar, ser líder y tener esta planeación estratégica que ahora pues conoce a partir de, pues digámoslo así, de un fracaso. De un fracaso, ¿no? Que justamente, perdón, también José Miguel, ahí también que nos platicaras eso que nos pones de primer ejemplo, que llegas por primera vez, pones un indicador y te fue muy mal y a lo mejor desmotivaste, pero ¿qué aprendiste en el proceso? Y que nos los compartas también con la audiencia. Claro. Entonces, si nos gustan compartir. Bueno, mira, la razón por la que quiebra un emprendedor son sus hábitos de consumo. Ya se siente empresario y empieza escuela de paga para los hijos, carro último modelo, tu casa, tu oficina mejor que tu casa. Entonces tienes hábitos de consumo para tú creyendo que eso es lo que vende. Cuando ya quiebres la primera vez, primero te da miedo, me subo al gobierno, me aviento ahí 5 puestos de gobierno al más alto nivel. Y de ahí otra vez la espinita del emprendimiento, cumplo 35 años y no me veo ahí toda la vida. Entonces regreso al segundo emprendimiento. En el segundo emprendimiento me toca un divorcio. Decía un maestro mío, cuando te casas se divide el salario a la mitad, pero cuando se te divorcia se divide a la cuarta parte, porque tienes que tener para tu sustento y el sustento de la familia que construiste. Claro. ¿No? Era sabio. Y entonces me toca un divorcio, no lo sé manejar bien, no es sencillo, y eso lleva al quiebre de la segunda vez. De ahí mi segunda esposa me dice, tú sabes de desarrollar productos, pero no sabes de negocios. Entonces necesitas aprender de negocios. Ella ya era maestra en administración. Entonces me enfoco a estudiar negocios y entonces me doy cuenta de todos los errores y todo lo que me faltaba para construir una organización. Entonces las lecciones aprendidas, que fueron de esos 2 quiebres, uno, los hábitos de consumo deben estar en proporción de lo que tu negocio realmente da. Y 2, tienes que entender que para construir una organización que prevalezca, tienes que desarrollar modelos de negocio, planeación estratégica, tienes que construir tu configuración organizacional, le llaman tu estructura organizacional, y juntar equipos de trabajo, porque bueno, yo era la estrellita de las 2 primeras emprendimientos. Hoy los equipos de trabajo que tengo, hay gente que sabe más que yo en muchos temas. Entonces rodearte de gente más inteligente que tú sería la segunda regla, pero sí el diseño institucional y la estructura de un negocio con todos los fundamentos bien estructurados, formalizado. Los 2 primeros fueron no formales. Vendí los 2 que tenía, hice 4, vendí 2, quebré 2, los vendí porque ya sentía que iban a quebrar, pues me daba miedo que iban a quebrar, entonces rápido véndelo para que recuperes, ¿no? Engordaba yo la gallinita y la vendía ya
llena. Cuando supero eso y aprendo de negocios, decido ya no vender. O sea, hasta que la empresa perezca sola. Pero entendí que tenemos que estar en un cambio constante. Claro. Pues esas son las reglas, ¿no? Las reglas es, tus hábitos de consumo no afecten a tu negocio y genera una estructura operativa que no dependa de ti como directivo, ¿no? Correcto. Y José Miguel, ¿a ti qué tal, cómo te fue en este primer? Pues mira, fíjate, agradecer primero a Fernando que nos platique la experiencia, porque fíjate que la cultura, sobre todo en México, latina, el quebrar una empresa culturalmente no está bien visto. Como Sí. que el estigma de decir, qué burla, quebró, ¿no? Y es súper común, a diferencia de los americanos. Parte de la maestría que yo cursé, hice un par de módulos en Estados Unidos y en San Francisco, y nos iba a presentar una persona que era el cuate de Kayak, ¿te acuerdas estos Sí, sí, sí. de la plataforma donde puedes reservar hoteles? Él había quebrado 5 o 6 empresas antes de crear Kayak, ¿no? Entonces, el americano ve con mucha admiración al emprendedor que quiebra Y que se levanta. y que se levanta, a diferencia de aquí en México, ¿no? Entonces, pues agradecerle, porque obviamente te nutre y pues del fracaso siempre se aprende, ¿no? Entonces yo, contestando tu pregunta, pues llegué joven, ¿no? Llegué muy joven y lo que yo quería era satisfacer a mi líder. Uh-huh. Yo no ahora que lo veo a retrospectiva, yo tenía miedo, pues primeramente de mi trabajo, porque de mi trabajo dependía mi familia, en ese caso yo solo, yo era soltero, ¿no? Pero pues me puse una meta muy alta por satisfacer a alguien más. Entonces ahí fue donde cambié el mindset, ¿no? El líder cambió, ¿no? Entré yo en su lugar, en este caso. Y entonces ahora lo que yo intento es no hacer lo que no regañarlos, no lo que decía Fernando en un principio del podcast, que no te tengan miedo, sino al todo lo contrario, y poner pues metas claras y objetivas y bien alcanzables, ¿no? Una meta muy alcanzable y tampoco que se quede muy corta, pero una meta alcanzable. Es básico. Pero en ese momento, pues, ¿qué hice? Pues nada, ¿no? Fallaste. Fallé, aprender de mi error, decir me equivoqué, que es un tema de ego bien importante, me equivoqué, ¿no? Aceptarlo. Y fíjate que en ese momento el líder que pensé que me iba a regañar, no me regañó, todo lo contrario. Me dijo, sabía que no ibas a llegar, porque llevo muchos más años en este negocio que tú, pero te dejé. Y fíjate lo que me dijo, admiro tu valentía en ponerte esa meta, pero pues tienes que ser más real, ¿no? Entonces aprendí mucho. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que dices de empoderar, aunque sepas que se van a estrellar los equipos? Claro. Sí, claro. Decirles, aprende del proceso. Te puedes evitar mucho tiempo, muchos problemas, pero al final hay que entender que estamos formando líderes. Y también tiene que ver con tu visión, tú como líder, lo que hablamos, visión largo plazo, porque tú inviertes a corto plazo en estar como, no sé, tal vez dirigiendo siempre al equipo, tú decirles esto no se hace así, esto no, porque te da tiempo y ganas tiempo, pero eso es corto plazo, pero a largo plazo te estás haciendo también un daño como líder y a la organización, porque te haces justamente la estrella del partido, siempre sales en la fotito y no estás desarrollando como equipos inteligentes o autónomos, ¿no? Que claro. a largo plazo justamente tú te llegas a jubilar o decides emprender en otro proyecto, sepas que la organización puede estar tranquila porque hay un pool de personas altamente capacitadas, como tú dices, a lo mejor 3 reemplazos o una parrilla de reemplazos que tú puedes salir perfectamente bien, ¿no? Entonces, y ese comentario que la tú visión. diste de pensar qué líder te va a sustituir, ¿no? Y no siempre está en tu familia. No, por supuesto que no. O sea, porque a veces tú dices, bueno, tengo una empresa, nace como una empresa familiar y después se vuelve patrimonial, y a lo mejor tú volteas a ver y dices, bueno, pues mis líderes no están en mi familia, ¿no? Claro. Entonces tienes que aprender también, eso pasa con mucho de las empresas familiares, que quieren integrar familia, que no ama el negocio. Entonces ellos tienen su propia vida, su propia visión dice mi esposa que es doctora, su propio modelo de prosperidad, que no va con tu modelo. Claro. así es. Pues tienes que entender que si no encontramos quién va a ser los que nos sustituyan en esta dirección, pues a lo mejor estamos pensando en
en venderla a alguien que la haga crecer, a traer a alguien que no la ame y que se acabe. ¿Cuántas empresas no han visto heredadas que se acaban en unos cuantos años porque se integraron personas que eran familia, pero no eran líderes y no se formaron, y menos cuando hay prosperidad en el negocio, ¿no? Mejor formas tu gobierno corporativo, Sí, en ese caso, es. nombras un director general y ya le exiges al director general como posible presidente del consejo, ¿no? Y tu familia, ¿no? Sí, Es más fácil, ¿eh? Claro. Es mucho más fácil. un tema de egos, que al final, como comentaba José Miguel, al final el ego hay que dejarlo guardado en una cajita y tomar decisiones más asertivas. Claro. Sí, Y así más es. en la estrategia, ¿eh? Claro. La estrategia, tu ego de lograr grandes metas, tienes que, como él nos decía, tienes que ser realista, alcanzable, medible. Medible. Y entonces a veces Interesante. el ego te puede ganar. Es que el ser humano es hedonista, ¿no? La búsqueda del placer, ¿no? Entonces quiere que todo salga bien, es demasiado positivo, tiene una sobreevaluación de sus capacidades y entonces pues por eso su visión a veces se sale de un de marco, su contexto. de un marco Claro, posible, ¿no? Claro. Claro. Pues tiene que entender. Los colaboradores, quisiera yo hablar sobre ellos, miren. Un problema de los colaboradores es que no entienden su rol. Pues quieren que el líder les sea su papá, su mamá. ¿Me explico? Pues tienen que entender que también ellos tienen que aportar como equipos inteligencia emocional. Y que sus problemas los tienen que saber manejar, ¿no? Porque a veces ves equipos que los problemas cotidianos que tienen los traen al equipo, ¿no? Y para eso, pues, quitarse de ser víctima, ¿no? Es un sesgo, es un sesgo muy, muy importante. No te hagas víctima, ¿no? Ocúpate, como dice José Miguel. No, y fíjate que es clave, que yo se lo digo muchísimo a mi equipo de trabajo, es no tenemos que ser compadres, ni amigos, ni hermanos. Nosotros estamos en un mismo barco y vamos hacia una misma meta, una misma visión, ¿no? Ayudémonos aquí en el barco, en la oficina, ayudémonos. Ya si tú afuera te llevas como amigo, hermano, es otra cosa, pero si Chuchito o Juanito no me cae bien o me hizo una cara cuando le pedí algo, porque es muy común, ¿no? El tema de saber solucionar los conflictos y mediar es importantísimo como líder, ¿no? Entonces, yo siempre les dejo eso muy claro a mis equipos de trabajo. No tienen que ser hermanos, amiguísimos del alma, compadres, comadres. No, ustedes están aquí, dentro de un centro de trabajo, y vamos a llegar a la visión que les compartí. Y entonces mi deber es transmitirles esta visión, empoderarlos, emocionarlos, para que todos vayamos dentro del mismo barco, ¿no? Y ya, si tú fuera a la oficina eres brother, compadre, hermano, para adelante. Pero aquí es otro tema, ¿no? Sí, Fíjate, me ha tocado trabajar con colombianos, venezolanos, El tema cultural, chilenos ya me lo puedo y imaginar. argentinos. Y lo que te enfrentas es que ellos sí saben diferenciar muy bien chamba de relación Compadrazgo, personal. claro. Entonces se pueden poner en el trabajo uno contra el otro y salen y pueden ir a tomar una cerveza como amigos. Sí, ya, ahí se quedó, ¿no? Ahí En se la quedó. en la oficina. Y acá no, pues te van apuntando en la lista, ¿no? En la lista negra, como digo yo. Todas las que Te haces. la voy ¿no? guardando, desgraciado, Las si voy no te choco ahorita saliendo. Entonces, esa parte es cultural también, ¿no? Sí, Oiga, claro. maestro Fernando, y también, también un poco aprovechando y también dando un poco de cierre al tema y enfocándolo hacia estas herramientas que nos sirven, ¿no? Para ello, ¿no? Comentaban que, pues, un líder, digo, sí se debe de tener ciertas características, pero existen ciertas herramientas como acercarse, por ejemplo, a profesionales como ustedes, o también las capacitaciones que ofrecen, que nos pudieran platicar un poco sobre cuáles son estas herramientas a las que podemos acceder o puede tener no solo los equipos de trabajo, sino también los líderes para conformar y consolidar un grupo. Fíjate que las herramientas se dividen en 3 grupos: métodos, modelos y artefactos. Los modelos son modelos de liderazgo, de trabajo en equipo y colaboración. Métodos son técnicas que aplicas para obtener un resultado. Y los artefactos son los elementos con captas información, registras información para tomar decisiones. Entonces tenemos que entrenarnos, primero entender el problema y después encontrar la herramienta correcta y no ser tan empíricos. Hay veces que queremos hacer una tarea
y no buscamos primero la herramienta adecuada. Es como querer corregir algo con solo un desarmador. Entonces voy a hacer esto con el desarmador, esto con el desarmador. ¿Cuál es el problema? Y debes de voltear a ver la gama. 520 herramientas de gestión existen. Entonces, ¿qué problema quieres resolver de gestión? Debe de ya existir una herramienta. Y estudiarla, aprenderla, para poder resolver ese problema de manera eficaz y eficiente. Porque hay gente que lo va a resolver, pero va a tener, les decía yo en clase a ustedes, de que tenía yo un jefe que lograba todos los resultados, pero dejaba heridos allá y heridos acá. Entonces lo que tenemos que buscar es lograr el resultado siendo eficaces y eficientes, ¿no? Entonces, siempre que tengas un problema de gestión, voltea a ver al conocimiento y cuál herramienta podemos aplicar en la resolución de esa necesidad. Y no esperar que el equipo la adivine, la encuentre. Claro. Tenemos que hacer a un lado lo que es empírico. Eso tiene un grado de alcance. Hay que ocupar todo el conocimiento que se ha generado alrededor de la gestión. Te digo, 520 herramientas. ¿Cuántas para algo habrá, para el problema que tienes, hay una herramienta. Seguro encuentras una, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, por la parte de Tergum, pues mira, yo creo que siempre se lo digo a mis prospectos y clientes, hay procesos que agregan y que no agregan valor a tu empresa, ¿no? Perdón, a tu producto, ¿no? Los productos, el proceso que posiblemente no agrega valor, pues es, por ejemplo, el proceso de nómina, en donde nosotros en Tergum somos expertos. Tiende a ser un proceso muy pesado, con mucha carga administrativa, muy tedioso, que normalmente el contador, el director de recursos humanos están inmiscuidos, del 1 al 15 se la pasan haciendo nómina, del 15 al 30 se la pasan haciendo nómina, y de recursos humanos y de contabilidad no hicieron absolutamente nada. Entonces, ese es un proceso que posiblemente no agregue valor. O sea, el cliente final pues le da igual cómo pagues tu nómina o cómo lleves tu proceso de nómina. Entonces nosotros en Tergum somos expertos en la maquila, en el famosísimo payroll, en donde posiblemente tú como organización quieres tener un proceso más lean, más delgado, y nosotros podemos entrar ahí a ayudarte en el proceso de nómina que pues te lo quites, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Podemos eficientizar este proceso para que tú seas más rentable en cuestión de carga administrativa, y tu contador, tu director de recursos humanos pues se dediquen a hacer lo que es, ¿no? Claro. Y digo, tenemos distintas estrategias y productos bien importantes para distintas necesidades, ¿no? Aquí en Tergum, pero pues uno de nuestros core business es eso, ¿no? Sí, hay que buscar el dolor de muela del cliente. Es correcto. Entonces, al encontrar qué es lo que le es tedioso, laborioso, repetitivo, pues ahí está el área de oportunidad de desarrollar un producto que le quite y que lo permita enfocarse a lo que trae ingresos, ¿no? Nómina es control y ahorro. Claro. Pero no puede vivir él de hacer sus nóminas. Entonces, mejor que su energía lo enfoque en lo que genera ingresos, las actividades primarias. Así es. O por ejemplo, la importancia de los intangibles hoy en día, ¿no? La verdad es que hay empresas que no tienen absolutamente nada, que es una página de internet, un algoritmo, y no tienen nada y valen billones de dólares, ¿no? Entonces tenemos en nuestra área de impuestos la evaluación de estos intangibles, que es prácticamente fundamental en las empresas, ¿no? Porque normalmente, digamos, quieren comprarle al maestro su plataforma, te hacen una evaluación de negocio en marcha y te dan $3.50, ¿no? No, pero mi know-how, mi proceso productivo único que yo desarrollé, mi software, ¿cuánto vale, no? Y posteriormente, pues ahí podemos darle ciertos tintes financieros, algunos fiscales bien interesantes en donde también podemos entrar, ¿no? Es otro producto ahí, otro anuncio que aprovecho de Tergum. Interesante, ¿no? Adelante, sí, no, es muy interesante la evaluación real de tu empresa, ¿no? Claro. Es como el que quiere vender su carro y lo quiere a precio estimativo, ¿no? Pues le puse llantas, le puse... Claro. Pero ¿cuánto vale en el mercado, no? Claro. Y tiene que ver mucho ahí la parte del análisis financiero, ¿no? ¿Cuánto está generando de ganancias, de cuántos dígitos, a partir de qué inversión? Y de ahí se puede partir en desarrollar cuánto vale tu empresa verdaderamente, porque dices, no, yo no la vendería, o sí la vendería, o la vendería en tanto, y a lo mejor es un precio estimativo
emocional, no realista, ¿no? Claro. Que con ese punto creo que nos dejan hilo para entrar en un tema bastante interesante, que es la parte financiera y todo el tema de empresas, y pues nos daría mucho gusto que pues bueno puedan acompañarnos nuevamente en otro episodio Con gusto. con estos matices, ¿no, Magdi? Así es, sí, digo, una cosa siempre lleva a la otra, y este tema es no solo el de liderazgo es importante, sino también todo lo que acompaña alrededor de una empresa, y bueno, seguramente en otro episodio tendremos oportunidad de abordarlo pues ya a mayor profundidad, como nos lo está comentando el maestro Fernando. Y lamentablemente pues se nos acabó esta parte. La verdad es que es una plática muy amena, a mí me apasiona mucho también a todos nuestros audioescuchas siempre tener esta parte, porque pues se apasiona, se les ve que les apasiona toda esta parte, y eso es muy padre porque lo hace genuinamente, que queremos llevar ese mensaje justamente a todas las personas que nos ven en YouTube, que nos escuchan en Spotify, nos siguen en redes sociales. Les agradecemos mucho a nombre de toda la audiencia, a nombre de Tergum Consejería Empresarial. Fer, muchas gracias. José Miguel, pues un gusto, un agasajo tener a líderes de la organización como tú en nuestros espacios que nos compartan, y pues bueno, también a toda la audiencia, muchísimas gracias. Esperamos siempre que este tipo de episodios pues les puedan contribuir, dar ese granito de arena, y si algún líder nos está escuchando y por ahí dijo, yo soy ese, yo me identifiqué, pues cambiar el mindset, ¿no? Claro. Así es. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Algo más con lo que quieran cerrar este episodio? Pues agradecerles el tiempo a ambos, ¿no? El espacio. Sí, Un gustazo también, como siempre. Un gustazo como siempre, sí. Yo te agradezco mucho el que me tomes en cuenta constantemente. Ya estar en las 2 temporadas significó que hay Sí. temas interesantes. Y padrinos del set. Del set, Padrinos así del es. set. Exactamente. Ahorita con un lechero de aquí abajo, Órale pues. pues vamos a discutir. Tergum paga, ¿no? Tergum paga. Eso, está bien. Tergum el podcast. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos toda su experiencia. De verdad, es muy grato tenerlos por segunda vez, y por algo están aquí por segunda vez, porque también es que lo han pedido mucho las audiencias, y es algo, temas que también son importantes de hablar, no solamente de lo que trata a veces la temática empresaria, no todo es cuentas, números y procesos legales, sino también cosas intangibles que a veces no vemos, como es el liderazgo, y que eso le pega muchísimo a las empresas, ¿no? Entonces, pues, en verdad les agradecemos mucho, y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos, escucharnos. Ya saben, suscríbanse, estén atentos en YouTube, Spotify, todas las plataformas. También estamos en redes sociales. Síganos como Tergum el podcast oficial y Tergum Consejería Oficial, Consejería Empresarial también. Ahí estamos presentes. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.